Martes de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 16. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda en hebreo, con 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban la agitación del agua. Porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina, agitaba el agua, y el primero que entraba en la piscina después de que el agua se agitaba, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado. Tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: No te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó: El que me curó me dijo: Toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo: Toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: Mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Muy buenos días. En el Evangelio del día de hoy encontramos mucho simbolismo. Por eso es importante que lo leamos despacio, con tiempo, que tomemos aire y que tratemos de captar todos esos detalles que por alguna razón fueron plasmados en esas páginas del Evangelio. De manera muy general, y ojalá podamos encontrar en estos signos o símbolos nuestra propia vida o luces que puedan iluminar nuestro existir. Recuerda que el Evangelio es una buena noticia, una noticia que nos debe de ayudar a encontrar el camino que debemos de tomar. No es una mala noticia que te deprima y que te vaya a tomar una actitud pasiva, no. Las buenas noticias casi siempre llevan consigo un movimiento. Cuando las recibes te hacen mover. La mala noticia te hace quedarte pasivo, lamentándote, ¿no? El Evangelio no es mala noticia, es una muy buena noticia que nos motiva a movernos. En el Evangelio el día de hoy, y me gusta mucho porque incluso estamos en tiempo de Cuaresma, que podemos verlo desde la óptica de qué estamos haciendo con nuestra vida. ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo en nuestro diario vivir? Hay una fiesta en Jerusalén. Todo el mundo va a la fiesta a Jerusalén, en el templo. Y ahí todos están reunidos celebrando. Pero Jesús sale del templo y se dirige a un lugar muy específico, a la piscina de Betesda. No voy a desviarme explicando cuál era el sentido de ese lugar, pero de una manera simple te lo digo, era un lugar de mucha superstición. No tenía nada que ver con el templo de Jerusalén, ni con el culto que se daba en el templo. Era más bien un lugar que estaba a las afueras, que estaba lleno de supersticiones, y supersticiones a veces hasta religiosas. Ahí había muchos enfermos. ¿No te parece que el día de hoy, alrededor de los lugares de supersticiones, haya también muchos enfermos? Y no solamente físicamente, sino enfermos que van cargados con unas depresiones y con unos problemas y con unas angustias, y hay hasta un cierto aire de amargura en los lugares donde hay superstición. Qué diferente es cuando vas al templo y hay alegría, hay cantos, que cuando vas a esos lugares de tristeza. Bien, Jesús va ahí y ve a muchos enfermos.
Seguramente la palabra de Jesús se dirigió a todos, pero no todos lo quisieron recibir, aceptar o escuchar. Y la prueba está en que cuando Jesús se dirige a un enfermo particular, le hace una pregunta que era muy simple, una pregunta que se tenía que responder con un sí o con un no. Pero a veces nos complicamos mucho la existencia. Jesús le pregunta a esa persona, un enfermo, ¿quieres curarte? ¿Quieres sanar? La pregunta es simple, ¿quieres sí o no? ¿Quieres sanar? Y esta persona le empieza a dar toda una explicación. Es que estoy tullido y no puedo caminar, y cuando me acerco a la piscina ya alguien brincó antes que yo y ya no puedo ser sanado porque nadie se compadece de mí, nadie me ayuda y quién sabe qué otras cosas más pudiera haberle dicho. Jesús no le estaba preguntando ¿por qué no has entrado a la piscina donde se creía que cuando se movía el agua era porque un ángel la tocaba y las personas sanaban? Sin compromiso, así, como una superstición. Jesús le pregunta, ¿quieres sanar? Y esa persona le da miles de excusas. Pareciese que el día de hoy también Jesús nos dice a muchos de nosotros, ¿quieres sanar? Y se va la gente por la tangente diciendo miles de excusas. ¿Quieres ser feliz? Pero ¿cómo voy a ser feliz si mi marido me salió muy malo? ¿Quieres ser feliz? Pero ¿cómo voy a ser feliz si mi hijo esto o aquello, el trabajo o los presidentes, la cultura, los problemas? ¿Cómo voy a ser feliz si esto? ¿Quieres ser feliz sí o no? ¿Quieres sanar sí o no? Y en ese momento, después de que este enfermo se desahogó y le dijo todo a Jesús, Jesús solamente le da una orden, una indicación, una oración muy sencilla, pero cargada con una gran enseñanza. Y en esa enseñanza precisamente está la clave para ser sano. Jesús le dice a él, levántate, toma tu camilla y anda. Y dice el Evangelio que cuando él escuchó esas palabras, inmediatamente sanó. Se levantó, tomó su camilla y empezó a caminar. Levántate. Cualquiera que sea tu situación, levántate. ¿Quieres ser feliz? Levántate. ¿Qué haces ahí lamentándote, quejándote, deprimido, quejándote de todas las cosas, quejándote de los que te pisotean, conmiserándote, denigrándote? ¿Quieres ser feliz, sí o no? ¡Levántate! ¿Quieres vivir la vida que Dios te está dando? ¡Levántate! Levantarse tiene la expresión de dejar lo que estás haciendo. San Pablo lo dice de otra manera, levántate tú que duermes. Levántate de entre los muertos. ¿Qué haces en un lugar de supersticiones? ¿Qué haces creyendo en una u otra cosa? Y aún a veces los que somos muy católicos y que estamos muy cerca de la iglesia, podemos creer tantas cosas. Y de ahí viene la segunda parte, levántate, toma tu camilla. Y muchas veces nosotros, los cristianos, a veces no nos gusta tomar nuestra camilla. La camilla significa, en otras partes del Evangelio lo hemos tratado de explicar, que significa tu responsabilidad. Dios no va a quitarte la responsabilidad, esa es tuya. Nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Levántate, deja de conmiserarte, deja de lamentarte, deja de quejarte, que de eso no va a cambiar tu vida. Quejándote todo el tiempo y lamentándote no vas a cambiar. Levántate. Toma tu responsabilidad, toma tu camilla, asume cuál es el rol que tú tienes que hacer. ¿Hiciste algo mal? Asume la responsabilidad y empieza a caminar. ¿Cuál es tu responsabilidad en tu vida? ¿Cuál es tu camilla? ¿Cuál es que si son tus hijos? Asume tu responsabilidad y empieza a hacer algo por tus hijos. Que si es tu marido, tu matrimonio, cometiste un error, no te estés quejando. Asume tu responsabilidad y trata de salvar lo que puedas salvar. Si no hay nada que salvar, entonces camina.
pero asume tu responsabilidad. ¿Qué cartas son las que tienes en este asunto de tu vida? Porque a veces queremos que nos haga el milagro Jesús, pero no queremos tomar la camilla. Queremos dejar ahí el mugrero, y eso no sucede en el Evangelio. En muchos milagros Jesús les dice: levántate, toma tu camilla, toma tu responsabilidad y anda. Y el andar significa ponerte a actuar, asumir tu responsabilidad y hacer algo. 3 acciones. Levántate, deja de quejarte, levántate. Segundo, toma tu responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Entiendes cuál es tu responsabilidad? Y tercero, ponte a actuar. El milagro sucedió. Él empezó a caminar con la camilla y por ahí hubo gente que le empezó a decir: no te es lícito hacer eso, pero el que me sanó me ha dicho esto. Es que tenemos que tomar nuestra responsabilidad. Sin responsabilidades no vamos a avanzar, no vamos a llegar muy lejos. En una ocasión, una persona se me acercó y me dijo: Padre, ¿pudiera bendecirme agua? Y le dije: sí. El agua bendita para nosotros nos recuerda cada vez que la tocamos, fíjate bien, nos recuerda cada vez que la tocamos nuestro compromiso bautismal. Y cuando renovamos nuestro compromiso bautismal, claro que hay gracias que recibimos porque estamos asumiendo otra vez nuestra identidad de cristianos. Por eso en muchos lugares cuando entramos al templo, lo primero que hacemos es tocar agua bendita y persignarnos para recordar que somos bautizados y para vivir. Y cuando salimos del templo volvemos a tocar agua bendita para que afuera no se nos olvide nuestro compromiso de cristianos, de bautizados. Pues esta persona me dice: pues ¿podemos ir a mi carro? Y yo le digo: perdón, ¿cómo que a tu carro? Y dice: sí, lo que pasa es que traigo varios garrafones de agua. Y yo le digo: ¿y para qué quieres tanta agua? Y me dice: pues lo que pasa es que estamos haciendo unos tipos de oraciones y se nos pidió que debemos de tomar durante todo este tiempo agua bendita. Perdónenme, esa es una superstición. El agua bendita no es para tomar. El agua bendita no es para que cocines. El agua bendita es solamente un signo sensible de algo que queremos recordar, nuestro compromiso bautismal. Y sí, confiere unas gracias especiales cuando entendemos muy bien cuál es ese compromiso, pero no es magia, no es superstición. Si te la vas a tomar nada más porque te la recomendaron y oíste por ahí que esto, perdóname, eso es casi hasta hechicería, brujería o lo que quieras, pero no tiene nada que ver con un compromiso bautismal que tú quieres renovar. Y no entro en tantos detalles, pero a veces reducimos nuestra fe solamente a supersticiones, y las supersticiones lo que quieren es quitarte tu compromiso de vida. Haz esto, toma esto, haz este amarre, prende esta luz, como si fuera todo magia. No, Jesús quiere que asumamos nuestra responsabilidad y que crezcamos. Es que tomar la cruz de cada día es un distintivo del cristiano. Pero bueno, esta persona que fue sanada, le preguntan: ¿y quién te sanó? Y él no sabía mucho qué decir. Algo que es muy importante: el segundo encuentro que él tiene con Jesús ya no se da afuera. Ya no se da en un lugar de superstición. Ya no se da en el lugar de pecado. Ahí quizás en ese momento en tu vida cuando estabas triste, en pecado, tuviste un encuentro con Jesús. Pero el siguiente encuentro con Jesús se da en el templo. Y él ahí tuvo el encuentro, el segundo encuentro con Jesús, y lo conoció más. Supo quién era, supo reconocerlo. En el templo, ¿quieres profundizar más tu experiencia con Dios? Ve al templo. Porque si la primera vez lo tuviste en tu situación de dolor, de pecado, de angustia, ten la seguridad que el segundo encuentro no va a ser otra vez regresando a ese lugar. Va a ser yendo al templo, orando, profundizando tu vida cristiana. Es ahí donde crecemos en nuestra responsabilidad, donde caminamos y empezamos a madurar. No regreses a la enfermedad, no regreses a la depresión tratando de buscar otra vez la misericordia de Dios. No, ve al templo. Es ahí donde vas a profundizar más en el amor de Dios. Jesús le dice en el templo: no peques, mas no sea que te suceda algo peor. La enfermedad no es algo peor. Lo que es algo peor
es de que cambies la salvación, el cielo, por algo temporal. Lo que es peor es que cambies la verdadera felicidad por un momento de placer y que ni cuenta te hayas dado. Eso es lo peor. Por eso nuestra actitud es de crecer más y más en gracia y en ese encuentro con Dios. Y este Dios que nos ama, este Dios que sale incluso en ese momento de nuestra vida donde necesitamos escuchar sus palabras. Este Dios que nos confronta, este Dios que nos da buenas noticias, donde nos hace saber que sí podemos levantarnos y caminar. Que sea este Dios quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levántate. Habrá algo en tu vida, habrá un momento, habrá acciones, actitudes que necesitan que te levantes. Levántate. Deja esa situación pasiva, levántate. Asume tu responsabilidad y empieza a caminar. Y te darás cuenta que sí hay vida, que sí hay alegría, que sí hay dicha, que sí es posible ser feliz. Pero la felicidad es una recompensa que Él da a los que lo seguimos con sincero corazón. Que tengas un excelente día.